Ya, entonces voy a retomar rapidito lo de este teorema, ¿cierto? Que LP es un espacio de Banach para todo P. Y habíamos empezado la demostración, me falta un cachito que voy a tratar de finiquitar ahora. Entonces, claro, el caso más difícil es el caso en que P es finito. ¿Ok? Y claro, entonces, ¿cómo iba la cuenta? Uno tomaba una sucesión de Cauchy en LP, y entonces era posible extraer una subsucesión Fn sub k, tal que la diferencia entre Fn sub k más 1 y Fn sub k era, en LP era menor que 1 partido por 2 a la k. ¿Ya? Y rebautizábamos esa sucesión como F sub k. Entonces, definíamos esta función que era como la acumulación, es como la acumulación de errores, en el fondo. Es como la acumulación de discrepancia entre los distintos términos de la sucesión. Es una g sub n de x, que es una función que está bien definida, ¿sí? Claro, notar que como estas cosas están en LP, la función elevada a la p está en L1, por lo tanto es finita, mu casi seguramente. Entonces esta cosa es finita, mu casi seguramente. Entonces está definida mu casi seguramente en omega, ¿cierto? Omega del espacio base. Cambié la notación un poquito. Cambié de x a omega. Y claro, esta función es creciente. Y como fue tomada la subsucesión, donde la norma LP es menor que 1 partido por 2 a la k, la discrepancia aquí. Entonces, la norma de G sub n, la norma LP, es menor que 1. ¿Ya? Aquí usé la desigualdad triangular, básicamente. Infinitas veces. O n veces y después tomé n infinito. Ok, y entonces por el teorema de convergencia monótona, yo tengo que el límite de la Gn es una función que está en LP. Esto está definido muy casi seguramente. O sea, esto está definido siempre. O sea, muy casi seguramente. Saqué del juego el conjunto donde esto no es finito. Entonces, este igual puede ser infinito para algún x en particular, ¿sí? Pero, usando el teorema de convergencia monótona, se prueba que esta función está en LP, ¿sí? Porque su integral está acotada. Ok, entonces, grosso modo, hasta aquí habíamos llegado, y entonces ahora vamos a finiquitar. Creo que habíamos hablado de cómo definir la función límite. La g sub n, en el fondo, lo que me va a permitir va a dominar. Va a ser la función que me va a permitir estabilizar todo. ¿Ya? Pero no es el límite de la f sub n, porque nosotros lo que estamos buscando es un límite de la f sub n, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos una sucesión de Cauchy y queremos probar de que existe un límite. Y ese límite es un límite en LP. ¿Ya? Ya, entonces, eh, claro, entonces para un x en omega particular, voy a tomar f sub n de x menos f sub m de x, y esto se puede escribir usando la fórmula telescópica, como esta suma que está aquí. Ocupo desigualdad triangular, y claro, esto, recordemos que la g sub n de x es la suma hasta n de la diferencia de los f sub k más 1 menos f sub k. Así que la suma de m hasta n menos 1 es lo mismo que g sub n menos 1 menos g sub m menos 1. ¿Sí? Aquí tengo la suma de 1 hasta n menos 1, y le quito la suma de 1 hasta m menos 1. Me quedo con la suma de m hasta n menos 1. ¿Ok? Y como la g sub n es creciente, esto siempre, puntualmente, aquí hay un x, aquí por supuesto, puntualmente esto es menor o igual que g. Pero g sub n converge, la g converge, monótonamente. ¿Ok? Por lo tanto, para m suficientemente grande, como estoy tomando n mayor que m, en orden lexicográfico o alfabético, entonces concluyo de que para x fijo, f sub n es una sucesión de Cauchy en R. Y aquí ocupo la completitud de R
para definir el límite puntual. Y este es mi candidato ahora. ¿Ya? Entonces, F está definida de omega en R, ¿cierto? Y quiero probar que cumple lo que yo quiero, que es que la solución F sub K converja a F. ¿Cierto? Entonces, ¿tengo algo más? Aquí no. Ya, ¿y cómo hago eso? Entonces, aquí ya, este es mi candidato. Sí, entonces pongamos aquí esta función, que por supuesto es medible, porque el límite es medible. Esta función es nuestro candidato a límite en LP, ¿cierto? Usted me dice, oye, pero es un límite, sí, es un límite, pero un límite puntual. Requiero algo más fuerte. ¿Sí? Ok, y claro, ¿cómo se hace esto? Entonces, yo tengo que f sub n de x menos f sub m de x es igual a... Bueno, puedo ocupar esta misma desigualdad que está acá, ¿cierto? F sub n de x menos f sub m de x es esto, efectivamente, y esto es positivo, ¿no? Esto es positivo. Así que esto es menor o igual que g de x. Porque las g son positivas. Es suma de módulos. ¿Sí? Entonces, esto es menor o igual que g de x para todo x en omega. O mucas seguramente, en realidad. Pero mucas seguramente en omega. Ok. Y yo sé que esta cosa converge. También muy casi seguramente. ¿Sí? Entonces, tomando límite cuando n tiende a infinito en la desigualdad, tengo que entonces que f, mi candidato a límite, f de x menos fm de x, es menor o igual que g de x, mu casi seguramente en omega. ¿Ok? Ok, y tengo que f sub m converge mu casi seguramente a f. Aquí está. ¿Esto? Entonces esto tiende a 0 y está acotado por una función en LP. Entonces esto a la P, ¿sí? Esto a la P está acotado por una función en L1, entonces está aquí. ¿Cierto? Entonces, usando teorema de convergencia dominada esta vez, concluyo que la integral de f de x menos fm de x a la p de mu x tiende a 0 cuando m tiende a infinito. ¿Cierto? Y esto significa, es decir, esto significa que f menos fm en LP tiende a 0 cuando m tiende a infinito. Es decir, fm, mn converge a f en LP. ¿Sí? Luego, ¿cierto? Tengo una subsucesión de una sucesión de Cauchy que converge a f. Luego, la sucesión completa. Recuerden que este era f sub n sub m, en el fondo. Esta la extraje para para poder definir realmente la g. Recuérdenlo, ¿sí? Pero si tengo una sucesión de Cauchy que tiene una subsucesión que converge, entonces la sucesión entera converge hacia el mismo límite. Y entonces se concluye la completitud.
¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, gracias. Ok. Entonces tenemos como corolario. Esto es el teorema 4.9 de Bressis. Es justo a continuación del que acabamos de probar. Entonces se tiene que si Fn, si tengo una sucesión F sub n, n, que converge a F en LP, ¿cierto? Es decir, F sub n menos F en LP tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, existe una subsucesión F sub nk, ¿sí? K en n, tal que F sub nk converge a F mu casi seguramente. ¿Ya? O sea, son dos modos de convergencia distintos, ¿eh? Esta es convergencia en LP, ¿ya? Con esta norma, y esta convergencia puntual. Es decir, ¿qué quiere decir esto, cierto? Por supuesto, esto quiere decir que la medida del conjunto de los X tales que F sub n k de X no converge a F de X, ¿cierto? Esto es una propiedad sobre X, dado F n sub k, esto tiene medida 0. ¿Ya? Que es una convergencia más débil. ¿Ya? Entonces pueden haber puntos que se vuelvan medio locos. La convergencia es como bien débil, efectivamente. ¿Okay? Y la demostración pasa por la demostración que vimos aquí, en el fondo, porque si esta cosa converge de Cauchy, ¿cierto? Y entonces se puede, esta subsucesión que se toma acá es la que permite probar la convergencia puntual, en el fondo. Pero pueden pasar cosas raras. ¿Ya? Puede pasar cosas raras. Puede que hayan puntos que no... Perdón, la sucesión completa no converja puntualmente. Entonces hay que extraer una subsucesión. ¿Ya? Puede ser un bonito ejercicio. ¿Ya? Ok. Entonces lo que quiero ver ahora es dualidad. Ok, entonces voy a empezar, o sea, voy a escribir al tiro el teorema. Entonces el teorema, y aquí voy a traicionar a Brescia, ¿eh? No voy a seguirlo, porque la demostración, voy a hacer una demostración alternativa, que es la demostración de Jaime San Martín, que aparece en el libro de Jaime San Martín, que lamentablemente o sea, yo tengo mi apunte, lo estuve viendo de mi fotocopia como de estudiante, ¿eh? Lo retomé, aquí la tengo. Y no está disponible en internet así como gratis, digámoslo así. Pero claro, bueno, está la demostración de Bressis, pero la demostración de Bressis pasa por uniforme convexidad, que fue algo que no vi en la parte de reflexividad. Y esta demostración que voy a hacer hoy día, pero alcanzar a hacer la parte esencial, es como bien de medida. La otra demostración de Bressis es como más analítica. Esta es como más medida. Igual pasan por Radon y Codin ambas, pero esta es como, está un poco más en sintonía de lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, digamos, sea omega m mu, un espacio de medida, ¿sí? Y sean p en 1 infinito y q en 1 infinito así, conjugado de Holder. ¿Ya? Entonces, ojo, voy a ponerlo aquí bien coloquialmente, pongámoslo así, le hacemos
el quite a P igual a 1, perdón, P igual a infinito. Ojo con eso. P puede ser 1, pero no puede ser infinito. Entonces, como P no puede ser infinito, Q no puede ser 1, porque son conjugados de Holder. ¿Okay? Entonces, definamos la aplicación phi mayúscula de LQ en el dual de LP, ¿sí? Tal que a cada G en LQ asigno phi de G dado por phi de G es una aplicación lineal del EP en R. ¿Ya? Entonces, para ver qué es lo que hace, voy a testearlo, así voy a usar esa palabra recurrentemente, testearlo o evaluarlo en una función f en LP, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy escribiendo el pareo dualidad LP estrella, sea lo que sea eso, ¿sí? O sea, no es tan extraño, es las funciones lineales continuas que van del EP en R, ¿ya? Entonces este es el pareo dualidad, ¿cierto? Ya sabemos que LP es un espacio Banach, ¿sí? Y esto es simplemente la integral en omega de f por g de mu, ¿sí? Para f en LP. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo G, y dada esa G, yo voy a definir el funcional lineal continuo phi de G, que es simplemente la integral de G contra F, cuando F está en el EP. ¿Ya? Entonces, tenemos dos teoremas ahora, ¿sí? O dos patitas. Entonces, si P no es 1, ya sabíamos que P ya no era infinito. Entonces, si P no es 1, entonces, y ni una hipótesis más, entonces, esta phi mayúscula es una isometría lineal. Isometría lineal biyectiva. ¿Ya? Entonces, fíjense. Phi mayúscula es una isometría lineal biyectiva entre LQ y LP estrella. Entonces, el dual de LP es LQ. O se identifica con él. Son la misma cosa. ¿Sí? Entonces, consecuencia, el dual de LP se identifica con LQ. Es decir, cualquier funcional lineal continuo del EP en R se escribe como la integral de f contra una función g en LQ. ¿Ok? Y segundo, si p vale 1 y mu es sigma finita, entonces, ¿cierto? Si p vale 1, entonces si p vale 1, el conjugado de Holder de p es infinito. Entonces, si p vale 1, entonces q vale infinito. ¿Sí? Entonces, phi mayúscula es una isometría lineal biyectiva. Y entonces, en consecuencia, tenemos que el dual de L1 se identifica con el infinito. ¿Sí? Ya, entonces nos gustaría decir, ya, y si P es infinito, el dual del infinito es L1. No. Ahí se cae todo. ¿Sí? Y entonces, como no es, bueno, aquí, me voy a focalizar en esta. ¿Eh? Vamos a ver si llegamos a probar esto. Y bueno, y en consecuencia uno tiene que, bueno, como el conjugado del conjugado es el mismo, Q es el conjugado de P. Entonces el conjugado de Q es P, ¿cierto? Entonces el conjugado del conjugado es el mismo. Entonces esta propiedad que es una propiedad, es lo que le decía el otro día, una propiedad de número,
¿cierto? Curiosa, por decirlo menos, tiene implicancia en el espacio LP correspondiente. ¿Qué tanto dice eso? Dice que entonces LP para P entre 1 e infinito es un espacio reflexivo. Y vimos propiedades de los espacios reflexivos, ¿cierto? En particular vimos que en un espacio reflexivo la bola unitaria es débil compacta. Y tenemos caracterización para las funcionales lineales, ¿sí? Es a través de LQ, siendo Q el conjugado. Entonces podemos caracterizar un montón de cosas. ¿Sí? Y tenemos un montón de propiedades. Compacidad, ganamos compacidad para ciertas topologías, la topología débil. ¿Cierto? Ok, ¿preguntas? Veamos la demostración. ¿Preguntas? Sí, estoy atento. Ya, entonces esta demostración es dura. Espero llegar espero llegar al final. Entonces, nos vamos a concentrar, nos concentramos en el caso P mayor que 1, estricto. ¿Sí? Ya sabíamos que este no se toca, este sí, igual todavía sirve, pero la demostración es distinta. Fíjense que fíjense que la primera propiedad es sobre una medida cualquiera, positiva por supuesto, pero una medida cualquiera no se pide sigma finitud. En el segundo caso sí. Ya, entonces nos vamos a concentrar en este caso. Entonces vamos a ir probando por partes. Entonces, es fácil ver, entonces, digamos, paso 1, si ustedes quieren, paso 1. Entonces, es fácil ver que phi es lineal, ¿cierto? Porque phi de G1 más G2, ¿cierto? Esto yo lo veo cuando lo aplico a una F, ¿sí? Vale la pena hacer esto. Yo quiero probar que phi de G1 más G2, con un lambda si ustedes quieren aquí, es lo mismo que phi de G1 más lambda phi de G2, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Ya, aquí voy a recordar que phi va de LQ en LP estrella. Ya no nos olvidemos de eso. Ya, pero para saber que esto es verdad, tengo que testearlo. Estas son funciones del EP en R. Entonces, para saber que son iguales, cuando yo sé que dos funciones son iguales, cuando hacen lo mismo sobre el mismo tipo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto, ¿cierto? Cuando yo hago eso, por definición es esto, de mu. Y aquí ocupo la linealidad de la integral. Separo y después identifico la integral de G1 por F de mu, es phi de G1 en F, y lambda G2 por F de mu es lambda integral de G2 por F de mu, es decir, lambda phi de G2 por F, en F, evaluado en F. Es decir, se cumple la igualdad. Entonces es fácil ver que es lineal, digamos, por la linealidad de la integral, ¿cierto? Ok, y además, eh, si G está en LQ, si G está en LQ, entonces phi de G por F, o sea, si G está en LQ, y para todo F en LP, esto por definición, ¿cierto? Es esto. Entonces si yo tomo módulo aquí, esto es menor o igual que esto. Y aquí ocupo desigualdad de Holder. Van a ver cómo desigualdad de Holder aquí hace no toda la pega, pero hace bastante. Entonces, ocupando desigualdad de Holder, yo tengo que esto es F en LP por G en LQ.
Aquí estoy usando desigualdad de Holder. ¿Sí? Ok, luego, luego, aquí yo en particular me mareo, porque phi es una función lineal, lo acabamos de ver. Phi es lineal, pero aparte, phi de g es lineal también. Si es una aplicación lineal del EP en R. ¿Sí? Entonces hay que ir bajando de espacio en espacio. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Y entonces aquí yo puedo tomar supremo con las f en LP con f en L1. ¿Cierto? Perdón. Perdón. Así. ¿Cierto? Entonces, este yo lo cambio por 1. Y entonces esto define la norma, ¿sí? Luego, la norma de phi de g como función lineal, como un elemento en LP estrella, es menor o igual que g, en LQ. ¿Cierto? Pero phi es lineal. Ahora, visto esto como así, ¿cierto? Un phi, no hay que hacer nada de dualidad, porque aquí no hay nada de dualidad. Entonces, yo divido aquí por, a ver, sí, claro. Entonces, luego de aquí sale que la norma de phi como un funcional lineal de LQ en LP estrella es menor o igual que 1. Porque esto que está acá, este objeto es el supremo de esto dividido por la norma de G, con G en LQ. Entonces yo paso dividiendo de ahí para allá, entonces esto me queda menor o igual que 1. Esto es para todo G. Entonces yo paso dividiendo, o si quieren, para G con norma 1. ¿Sí? Entonces el supremo de esto, ¿sí? Entonces no se olviden que estoy aquí, ahora. ¿Ya? Entonces el supremo, por definición de norma de funcional lineal, el supremo de esto sobre G, con G menor o igual que 1, menor que 1. Entonces la norma es menor o igual que 1, de phi, ¿ya? Yendo del EQ en LP estrella. ¿Sí? Ya, entonces esos son los preliminares. Entonces, en particular, phi es continua, por supuesto. Si es acotada, una función, un funcional lineal acotado es continuo. ¿Sí? Luego, phi es continuo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, entonces el paso 1. Paso 2. Vamos a ver que veamos que phi mayúscula es inyectiva. Entonces vamos a ver cómo vemos que es inyectiva. Entonces sea G en LQ tal que phi de G es 0. Ahora ese 0 es la función que a cada f en LP le asigna 0. ¿Cierto? Ese 0 estoy hablando. ¿Sí? Ok. Entonces voy a escribir eso, importante. Luego, por definición, ¿qué quiere decir esto? Por definición, quiere decir que phi de g de f, como en la evaluación, en el pareo de dualidad LP estrella LP, es 0. Pero por definición de phi de g, esto es exactamente lo mismo que la integral en omega de f por g de mu igual 0, para todo f en LP. ¿Cierto? Ya, y aquí es donde empiezan los trucos. Aquí es donde empiezan los trucos. Entonces, vamos a tomar lo siguiente. Entonces, vamos a testear, insisto con esa palabra, es muy de EDP, pero vale a ver. Voy a testear esta igualdad con algunos f adecuados.
¿Qué f adecuado? Voy a tomar el siguiente. Entonces, consideremos f igual al signo de g. Yo ya tengo dado g. Tengo dado g, que es una función. Está bien definida. Entonces voy a considerar el signo de g, ¿cierto? Signo de g es 1 si g es positiva, menos 1 si g es negativa, y 0 si g es 0. ¿Cierto? Ese es el signo de g. Por la indicatriz del conjunto donde g es mayor que 1 partido por n. Esto es un f sub n en el fondo. ¿Eh? Este es un f sub n en el fondo. Pero voy a llamarle. Ok. Se tiene que esta función está en LP. ¿Sí? Entonces, para cada n, f sub n está en LP. ¿Por qué? Porque yo tomo la integral de f a la p de mu. Esto es igual a la integral f sub n aquí. ¿Ya? Entonces, cuando g sub n es menor o igual que 1 partido por n, esto es 0. ¿Cierto? Entonces, esto termina siendo... Y el módulo de esto es 1, donde esto sucede. Que puede ser positivo o negativo, me da lo mismo. Esto, después cuando tomo el módulo aquí, esto me da 1. Entonces, esto me queda 1 de mu por... O sea, ¿dónde? En el conjunto donde g es mayor o igual que 1 partido por n. ¿Cierto? Cierto, cierto, cierto. Ahora, aquí, si uno mira esto, si en el conjunto donde g es mayor que 1 partido por n, g por n es mayor que 1. ¿Ya? Así que este voy y cambio ese 1 que está aquí, lo cambio por ese. Entonces esto es menor o igual que la integral de g n, g por n de mu. ¿Cierto? Truco. Truco. Y ahora, g por n es mayor que 1. G por n es mayor que 1. Y como yo no sé si G, yo no tengo ningún supuesto sobre omega o sobre la medida por el momento. ¿Sí? Entonces aquí estoy realmente, no le puedo pedir mucha ayuda a este. Pero tengo que pedirle ayuda a este, ¿no? Pues si no le puedo pedir mucha ayuda a este me tiene que ayudar. Yo lo único que sé es que G está en LQ. Lo tomé ahí. Y como G por N es más grande que 1, ¿sí? Un número mayor que 1 elevado a una potencia mayor que 1, crece. ¿Sí? Entonces esto es menor o igual que la integral sobre el conjunto donde g mayor o igual que 1 partido por n, de g a la q por n a la q de mu. Porque q es mayor que 1. Mayor o igual. ¿Están de acuerdo? Si x mayor que 1, entonces x a la q es mayor que 1 a la q. Perdón. Si x mayor que 1, si x mayor que 1, x a la q es más grande que x. ¿Sí? Ya, entonces, y aquí se acabó, porque esto es menor o igual que n a la q, lo saco del juego, la integral crece con el dominio, ¿cierto? Integral en omega cuando integro algo positivo, g a la q de mu, y esto es finito, porque g está en LQ. Entonces esto es menor o igual que n a la q por g, la norma de g en LQ, a la q, que es finito. Pues, ustedes me pueden decir, oye, pero no tenéis mucho control en n, ¿ah? El n sea infinito, esto sea infinito, bueno, pero es finito para n fijo. ¿Sí? Entonces, f sub n para n fijo está en LP. ¿Cierto? Entonces, luego, f sub n
pongámoslo así, Fn está en LP para todo n. La norma crece, ¿ya? No tengo control, pero lo único que me interesa es que esté en LP, porque ahora lo puedo usar como test aquí. ¿Ok? Entonces, usando f sub n en, llamémosle esto estrella, ¿ya? En estrella tenemos que la integral de g por f sub n de mu es 0. Esto es integral en omega, ¿cierto? Pero ahora recupero la definición de f sub n. F sub n es, esto es la integral en omega de g por signo de g por la indicatriz donde g es más grande que 1 partido por n, de mu. Pero g por el signo de g, si g es positiva, esto me queda g por 1. Entonces me queda igual al módulo. Y si g es negativa, me queda g por menos 1. Entonces me queda menos g cuando g es positiva. Entonces me queda el módulo de g. Entonces ese va a ser un juego que va a repetirse un montón aquí. Entonces esto me queda la integral en omega del módulo de g por la indicatriz donde g es más grande que 1 partido por n, de mu. ¿Ya? Entonces voy a traer ese 0 para acá, de nuevo. ¿Sí? Voy a usar que estoy integrando g donde es más grande que 1 partido por n. ¿Cierto? Entonces esto que está aquí es mayor o igual que la integral, sí, mayor o igual, que la integral de 1 partido por n, donde g es más grande que 1 partido por n, de mu, ¿sí? Y esto es igual a 1 partido por n, la medida del conjunto donde g es mayor o igual que 1 partido por n, que es positiva, por supuesto, porque la medida es positiva, la mu es positiva, es una medida. Entonces esta medida es mayor que 0 y menor que 0 a la vez. Por lo tanto, para todo n, la medida del conjunto donde el módulo de g es mayor que 1 partido por n es 0. Es un conjunto de medida 0. ¿Ok? Y este conjunto crece, este conjunto, digámoslo así, a sub n, crece al conjunto donde g es distinto de 0. Y usando continuidad de la medida, ¿cierto? Digamos, si este yo le llamo a sub n, entonces se tiene que a sub n es menor o igual que a sub n más 1. ¿Sí? Entonces, usando la continuidad de la medida, la medida de esto, que es 0 para todo n, converge a la medida del conjunto, de la unión de todo esto, que es el conjunto donde g es distinto de 0. Entonces, usando continuidad de la medida, concluimos que la medida del conjunto donde g es mayor que 0, ¿cierto? Ese es el límite ¿cierto? Que coincide con este, por supuesto. Conjunto donde el módulo g es positivo es el conjunto donde g no es 0. Esto es 0. Luego, g es 0, mu casi seguramente. Pero recuerden, también es una conversación que tuvimos algún día. Nosotros estamos considerando el espacio LP como el conjunto cociente con respecto a la relación de equivalencia ser 0 mu casi seguramente. Entonces g es 0. ¿Sí? Entonces g es 0. ¿Ya? Entonces acabo de probar que phi de g es 0 implica que g es 0 y phi es lineal. Luego, phi es inyectiva. ¿Está bien? ¿Preguntas? Yo voy bien. Ya, ahora,
no es algo, claramente esto no es algo que uno se le ocurra así como de la nada. Hay harta pega aquí entre medio, ¿cierto? En particular, haber tomado el riesgo de esta cota, a mí me sorprende. Y uno dice, ¿sabes qué? Esta cosa puede ser gigante, gigante. Pero lo único que me interesa es que sea finita. ¿Para qué? Para poder evaluar. Punto. ¿Sí? No, no hay que desestimar las cotas. Las cotas brutas. Ah, sí, a veces sirven. O afirman, fíjense que aquí afirman en realidad. En realidad no me importa la cota, lo único que me interesa es que sea finito, para poder evaluar. ¿Sí? Y esto se va a volver a repetir. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el paso 3, que es probar la epiyectividad. ¿Sí? Mayúscula es epiyectiva. ¿Ya? Y aquí vamos a caminar un rato por el desierto. ¿Ya? Entonces, voy a recordar aquí de nuevo. Phi, recordemos que va de LQ, está bien definida, es continua y es inyectiva. Hasta el momento tenemos todas esas propiedades, ¿cierto? Y tiene norma menor igual que 1. Entonces quiero probar ahora que para todo funcional lineal continuo del EPNR existe una G en LQ que lo representa. Entonces, sea T en LP estrella. Entonces, buscamos G en LQ tal que T de F, dualidad, ¿cierto? Este pareo de dualidad es igual a phi de G por F, para todo F. Pero esto por definición es la integral de F por G de mu. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? En realidad esto es lo que estamos buscando, pero dada la definición del phi mayúscula es esto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y aquí es donde usamos Radon-Nikodym, fíjense. Ya, entonces vamos a considerar la función, a este nivel le vamos a llamar función nu de la sigma álgebra M en R, tal que a cada conjunto medible A le asigna T de la indicatriz de A. ¿Sí? Ok, yo no sé quién es T. Uno se confunde un poco. Uno quiere probar que T es la integral de una G en LQ. No tengo idea lo que es T. Y dada la generalidad que tenemos hasta ahora, yo no tengo idea si la indicatriz, que siempre parece ser una función muy amable, yo no tengo idea si esta función está en LP. Tengo idea si está en LP, ¿cierto? Porque yo no tengo idea si la medida mu es sigma, es finita, o sigma finita, ¿cierto? O sea, la integral de, la integral de 1a a la p de mu, ¿cierto? Recuerden, aquí voy a anotarlo aquí, recuerden que t está en LP estrella. No tiene forma, lo único que sé es que es lineal continua del EPNR. Ahora, esto que está aquí, ¿cierto? Es igual a la medida de A, pero la medida yo no tengo ninguna hipótesis, ¿ya? Entonces esto puede ser infinito. Por lo tanto, esta indicatriz puede no estar en LP. Entonces este gallo no puede mirarlo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la primera reducción. Entonces vamos, vamos a asumir que mu es finita. De ahora en adelante. Fíjense que en las demostraciones anteriores no usé eso, pero aquí sí se ocupa, ¿sí? Entonces vamos a asumir que mu es finita y después hay que darse otra vuelta bastante larga para el caso general, pero pensemos que ahora mu es finita, ¿ya? En ese caso, entonces, en este caso,
toda indicatriz está en LP, para todo A en M, ¿cierto? Eso es fácil de ver, porque el mismo cálculo que acabo de hacer, ¿sí? Y entonces, bueno, sí, y entonces nu define una medida con signo. Una medida con signo. Veamos. Bueno, T es un funcional lineal que va de LP en R, entonces en particular no tiene por qué tener un signo, ¿sí? Y en particular, sí, no tiene por qué tener un signo. Entonces no tengo por qué asumir que nu es positiva, pero sí es fácil ver que nu de vacío, por definición siendo T de la indicatriz de vacío, ¿cierto? Es T de cero, porque la indicatriz de vacío es la función cero, ¿cierto? Y como T es lineal, esto es cero, ¿sí? Y segundo, si A sub n medible es una familia disjunta, si es una familia disjunta, entonces, entonces, ¿qué? Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, claro, definimos A igual a la unión de los NN de los A sub n, y queremos probar de que nu de A es la suma de los nu de A sub n, ¿cierto? Eso es lo que queremos probar. Esa es la aditividad. Ya, entonces, se tiene que la función suma hasta acá, o la secuencia, llamémoslo así, f sub k de x igual suma de n igual 1 hasta acá de la indicatriz de los a sub n de x, ¿cierto? Aquí conjugo conjuntos con funciones, ¿ya? Ya, esa cosa converge converge puntualmente a la indicatriz de A. ¿Sí? ¿Sí? Se tiene que la función o la sucesión de funciones esta converge casi seguramente a la función f dada por la indicatriz de A de X, ¿cierto? Porque esto es una sucesión, ¿cierto? Disjunta, ¿cierto? Aquí tengo los A sub, este es A sub 1, después viene A sub 2, después viene A sub 3, son todos disjuntos, A sub 4, etcétera. Se pueden ir achicando, que se iba agrandando, no sé. Pero juntos todos valen A. La unión de todos es A. ¿Sí? Entonces, como esta es una suma disjunta, f sub 1 es 1 aquí nomás, después f sub 2 es 1 aquí y aquí, f sub 3, 1 es 1 aquí, 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 etc. ¿Cierto? Aquí estoy haciendo esta cosa bien monísticamente. Y entonces es fácil ver que converge mucas seguramente a A. ¿Sí? Y déjenme escribirlo así, la f sub k menos f en LP es igual a la integral en omega de la suma esta, hasta acá, de la indicatriz de los a sub n menos la indicatriz de a la p de mu, esto a la p, ¿cierto? Porque la norma es con la raíz de p. ¿Sí? Entonces esta cosa converge mu casi seguramente a cero, ¿cierto? Por lo que acabo de escribir aquí. Esto converge mu casi seguramente a cero y está acotado por arriba por 1, que es una función que está en L1. Entonces, por teorema de convergencia dominada, ¿sí? Y esto
déjenme ser bien, se me acaba el tiempo, esto es menor o igual que 1, que está en el, digámoslo así, 1 a la P, que está en el 1. ¿Ya? Entonces, por teorema de convergencia dominada, usando teorema de convergencia dominada, se concluye que FK menos FP, perdón, menos F a la P tiende a 0, cuando acá tiende a infinito. ¿Cierto? Luego, ya, entonces uno se pierde y dice, oye, pero está, ¿qué tienen que ver las funciones si queremos ver que esta cosa es una medida? Bueno, aquí se conjugan las cosas, porque fíjense. Luego, nu de A, ¿cierto? Es, por definición, T de la indicatriz de A. Donde este es el F, esta es la indicatriz de A. Pero T es continua. ¿Sí? T es una función que va del EP en R, continua. Lineal continua. ¿Cierto? Por lo tanto, esto es lo mismo. Aquí hay un pequeño paso extra límite cuando acá tiende a infinito. De T de la suma hasta acá de n igual a 1 de la indicatriz de A sub n. ¿Cierto? Aquí está. El F sub K, este gallo que está acá. Entonces aquí usé continuidad nomás. Y aquí uso linealidad. Entonces cambio este por T de indicatriz de A sub n. Aquí usé linealidad y continuidad. ¿Cierto? Pero esto, por definición, entonces esto queda límite cuando acá tiende a infinito, de la suma de n igual 1 hasta acá, de nu de A sub n, por definición, de la nu. Y entonces ahora suelto el límite y lo coloco aquí arriba, y tengo la aditividad. Luego, nu es aditiva. No es aditiva, y como la indicatriz de omega está en el EP, que mu tiene medida finita, entonces nu es finita, es menor que infinito, ¿cierto? Por lo que es una medida con signo. Como la indicatriz de omega está en el EP de omega, nu es finita, ¿cierto? Porque nu de omega es T de 1 de omega, y como esta cosa está en el EP, esto vale algo, un número, ¿cierto? Que es finito, es más o menos infinito. No, es finito, es finito, es finito por arriba y por abajo, de hecho. Y entonces, nu es medida con signo. ¿Ok? Además, si A en M es tal que la medida de A es 0, entonces nu de A es igual a T de la indicatriz de A, por definición, y esto es T de, como mu es, la medida de A es 0, la indicatriz de A es lo mismo que es mu casi seguramente igual a 0. ¿Cierto? Porque A tiene medida 0. Entonces, ¿dónde está? Y la indicatriz de A o es 0 o es 1. ¿Dónde es 0? En A complemento, que tiene medida completa. Entonces, esto es 0, es mu casi seguramente. Y T de 0 como T lineal, esto es 0. Por lo tanto, nu es absolutamente continua con respecto a mu, ¿cierto? Porque un conjunto de medida nula para mu es de medida nula para nu. Y aquí ocupo Radon-Nikodym. Entonces, usando Radon-Nikodym, existe G en L1 de omega mu, voy a anotarlo así, tal que para todo A medible, nu de A es la integral en A de G de mu.
¿cierto? Esta es la derivada de radon-nicodina. Pero recordemos, y ya con esto voy a tener que concluir porque ya se me va el tiempo, recuerden que esto es T de la indicatriz de A, ¿cierto? Entonces, si ahora yo tomo una simple, que es combinación lineal de indicatrices, ¿sí? T de simple es lo mismo que la integral de, porque esto por supuesto es lo mismo que la integral omega de G por indicatriz de A de mu, por definición, ¿cierto? No por definición, es una pequeña propiedad. Y entonces linealidad de este y linealidad de esto me deja pasar la simple. Y después teorema después toda función en LP acotada se puede acotar por simple por abajo, ¿sí? Entonces más continuidad de la T, se puede probar que esta deja pasar las que están en LP, que son acotadas, ¿sí? Y después me va a dejar pasar toda la LP, grosso modo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Eso no es tan difícil, eso no es tan difícil, que deje pasar, que T de una F en LP deje pasar para acá. ¿Cuál es el problema? Que lo único que yo sé es que G está en L1, y yo quiero que G esté en LQ. ¿Sí? Entonces ya tengo un candidato, ¿cierto? Recuerden que lo que queríamos queríamos probar la epiyectividad. Entonces, dado un T en LP estrella, quiero encontrar un G en LQ que lo representa a través de esta integral. Entonces aquí, fíjense, aquí lo que acabo de hacer es para F indicatriz aquí. Llegué a esto, ¿cierto? Pero todavía no sé si este está en LQ, porque el espacio... claro, G en L1 no significa que G esté en LQ. No sé, piensen en la función g de x igual a 1 sobre raíz de x, ¿sí? En omega igual 0,1. Esa está en L1, se integra, es infinita, pero integra. Pero si Q está entre 1 e infinito, pongan Q igual a 2. Si quieren. Esta no está en L2. ¿Cierto? Que al elevado al cuadrado me queda 1 sobre x y eso no integra en 0,1. ¿Ya? A pesar de que, con medida de Lebesgue, a pesar de que tiene medida finita. Así que ojo. ¿Ok? Entonces, lo que nos queda es probar de que G está en bueno, que esto pasa para todas las F y que G está en LQ, que es bastante. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ay, dura esta demostración quizás porque del apunte distinto de sí, ¿o no? Pero lo que pasa es que en el de Brecis, la demostración de Brecis igual de dura. Ah, Usa o sea, otra el, herramienta. el- Usa el otra. resultado es duro. El resultado es duro, sí. Y además es que lo que pasa es que es un resultado fundamental. Mm, Es un resultado fundamental en donde la investigación moderna, contemporánea, lo ocupa a cada rato. A cada rato. No sé, en análisis. mm. ¿Sí? Sí, es un paseo, no deja de ser interesante. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas?